Empezamos el 68, fin del 69, pero tocando covers, o sea, rock. Doors, Beatles, Rolling Stones, Kinks. Los Doors eran ídolos, ¿no? Bueno, empezamos tocando covers, sin Eduardo. Los Blobs empiezan sin Eduardo Gatti. Eduardo se sumó el segundo verano de música de los Blobs, que todavía seguíamos tocando covers. Y Eduardo llegó con los Cream, toda la escuela Eric Clapton, ¿no? Y el que se bajó de los Blobs originales fue Felipe, justamente, mi primo, que tocaba la segunda guitarra y cantaba, porque se quedó con un examen para marzo de medicina. Y estábamos ahí el verano del 69, debating, ¿qué es lo que vamos a hacer? We lost our second guitar y una de las primeras voces, y apareció Eduardo Gatti en su pequeño Austin Mini, que quería ofrecernos él tocar con nosotros. Para nosotros Eduardo era un ídolo, ¿no? The House of the Rising Sun, y Cuando un hombre se enamora, y todo esto de la Apparition. Cuando un hombre se enamora, sabe que en su corazón nunca más habrá otra mujer. Él abre toda su vida con el mayor desinterés, si piensa que yo la complacerá. Y llega Eduardo, que sus padres se habían arrendado una casa en Isla Negra, a ofrecernos tocar con nosotros. All of the sudden teníamos dos primerísimas guitarras. Julio Villalobos, que era genius, genio matemático, genio deportista, genio musical, genius. Y Eduardo Gatti, los dos tocando primeras guitarras. Pero además Eduardo venía con una guitarra Gibson Melody Maker, I think, y un amplificador Fender para él. Pero traía además otro amplificador Fender, no me acuerdo los nombres, pero Twin Reverb, whatever, y la Rickenbacker que tocaba John Lennon en los Beatles, esa con la media lunita, ¿no? Imagínate. ¿Puedo tocar con ustedes? Yes. Let's debate, ¿no? Déjanos que discutamos un rato. No. Sí. Qué bueno. Vengan a ver lo que traje además. Pero fíjate que hasta ese momento tocábamos el bajo y las dos guitarras en un solo amplificador hecho en San Diego por un electricista chileno. Ese era nuestro equipo. Un solo equipo con dos parlantes de 12, el bajo y las dos guitarras. Y sabes que tuvimos un éxito, Gary, con un equipo que te demuestra que el espíritu está sobre la materia, digamos, porque el equipo era like shit. Se nos quemaba, de hecho, cada 3 fines de semana echaba humo y se quemaba el equipo, ¿no? Pero sonaba como un cohete el grupo. Llenábamos el local, que era una ramada que mi abuelo nos había conseguido con la junta de vecinos de Isla Negra. Se llenaba y se llenaba y se llenaba todas las noches, así, full house. Y con un equipo que era una mierda. Y el segundo verano, imagínate, aparece Eduardo y nos pegamos un salto cuántico en términos de tecnología. Y no te explico cómo sonaba ese grupo. Pero tocamos todavía puros covers. Y volviendo del verano a Santiago, año 69, yo estudiaba biología en la Facultad de Ciencias y me conseguí prestado una sala en el ciclotrón. Había un ciclotrón, un acelerador de partículas de la Universidad de Chile, y nos conseguimos prestado una sala al lado del ciclotrón, y ahí estábamos ensayando, y de repente un día, this is history, yo dije, oye guys, tengo una cosita aquí, una composición que se llama Barroquita, un tema instrumental en la guitarra. Lo ofrecí al grupo y fue como una especie de catalizador. We stopped playing covers y empezamos a componer toda nuestra música. Así, ¡pum! Descubrimos que podíamos hacer nuestra propia música, y en castellano, en español. Teníamos 2 ejes que ordenaban nuestras vidas en esos tiempos, los años 70, la música y el Instituto Arica. Y el Instituto Arica, la disciplina del Arica, de Óscar Ichazo. De hecho, los Blobs, no te lo contó Eduardo, empezamos a vivir en comunidad como el año 70. Primero en Avenida Osa con Simón Bolívar,
pero arrendamos un lugar que era una escuela, ex escuela de unas monjas, que tenía una infraestructura bastante interesante, con una sala al fondo que sirvió de sala de ensayo de los Blobs. Y de hecho yo vivía en la capilla, lo que había sido la capilla de este colegio católico. Yo utilizaba la capilla como mi pieza, ¿no? Y llegamos a vivir ahí todos los Blobs, más otras personas, de hecho Patricio Sánchez, un médico mucho mayor que nosotros, padre de Paula, que fue la esposa de Julio Villalobos, el guitarrista virtuoso de los Blobs. Y vivíamos todos juntos ahí, y ahí empezamos con un régimen de 9 to 8, de ensayos musicales, pero todo eso entreverado, entremezclado con las disciplinas del Arica, que empezaban desde que tú te despertabas en la mañana hasta que te dormías en la noche, una cantidad de disciplinas, ¿no? Esa especie de beta ecológica de los Blobs es algo para mí misterioso, digamos, o profético o anticipatorio. O sea, para mí es una sorpresa, además no era solamente yo soy el único que ahora soy ecólogo. Y sin embargo estaban las letras de Julio, en las letras de Eduardo, ciertamente, y en mis letras. Siempre está el sol, la luna, la relación con la naturaleza. Es algo que, para mí, algo que ya venía, pero que también estaba en los otros, en Eduardo y en Julio, por ejemplo, ¿no? Julio tiene una canción muy especial de los Blobs que se llama El río donde va. Yo ahora defiendo ríos. Es una canción de Julio Villalobos que cuenta la vida de un río, desde que nace en las alturas, en la cordillera, su paso por los valles, después la desembocadura en el mar. El río donde va. Y un río desde entonces se puso a correr, saltando entre las piedras, cantando con la lluvia, pegándose a la tierra, bajando hacia el valle, se escurrió por la ladera, meciendo verdes hierbas, regando cada árbol, creció mojando el aire. En el valle aprendió de las llanuras a marchar tranquilo por la tierra. El río donde vas, río donde vas, río donde vas. Y Eduardo tiene La mañana y el jardín, tiene esencialmente Así nomás. Ahora la letra es mía, esencialmente Ahí nomás, que es una letra alquimista, con el fuego, la tierra, el agua, el aire. Pero es curioso para mí ver esa veta verde de los Blobs, porque ahora, claro, yo soy ecólogo y algo se estaba ya ahí asomándose. Pero eso no era parte de la doctrina arica. De hecho, eso era para mí, alguno de los vacíos de todo el trabajo del Arica era la conciencia social y la conciencia ambiental, digamos, ecológica. That was like, las patas cojas para mí del sistema, ¿no? Que era muy elitista, muy upper class, muy elitist, poca conciencia social, o sea, de qué es lo que le pasa a los demás, te fijas, como que si un grupo logra la conciencia, ¿ves tú? Ese grupo en el fondo es como la teoría capitalista, a través del chorreo, de alguna manera, va a influenciar a las masas, pero el despertar lo hace una élite, un grupito privilegiado, te fijas, y curiosamente en el caso nuestro, éramos puros burgueses, puros niñitos bien, digamos, de clase media alta, digamos, ¿te fijas? Claro, era un problema porque resulta de que nos atacaban de ambos lados. O sea, los marxistas, comunistas, etcétera, que estaban en gobierno, decían que éramos unos pequeños burgueses, que lo éramos, petit bourgeois, pero que nuestras letras promovían el realismo mágico y los valores burgueses. Incluso, de repente, el propio gobierno nos contrataba, que era una cosa contradictoria, nos contrató a nosotros el Ministerio de Cultura el año 73 para tocar en los campamentos populares, y la gente nos preguntaba que cómo era posible que estábamos tocando con instrumentos eléctricos, porque les habían dicho que los instrumentos eléctricos eran imperialistas. Bueno, se nos atacaba a la izquierda por motivos absurdos,
y nos atacaba a la derecha diciendo que éramos unos comunistas porque andábamos con Ángel Parra y con Víctor Jara. Ángel Parra se casó con una tía mía, Marta Orrego. Angelito y Javiera son primos hermanos míos. Y Ángel Parra padre, hijo de Violeta, que no se llama Ángel Parra, se llama Ángel Cereceda Parra, y sus hijos se llaman Angelito, Cereceda, Orrego Parra, pero se tiran el apellido Parra para adelante porque es el apellido del prestigio, ¿no? Bueno, entonces la derecha nos veía con los Parras, con Ángel, con los Quilapayún, con Inti Illimani, con Víctor, sobre todo, qué sé yo. Entonces, ellos nos acusaban de ser unos malditos comunistas, marxistas. Entonces, estábamos atrapados y nosotros éramos aricas. Filosóficamente estábamos trabajando por el desarrollo individual, el desarrollo espiritual, porque la teoría de la arica decía que antes de pretender cambiar nada, para qué decir un país y el mundo, tenías que cambiar tú. Y sacarte los traumas y los condicionamientos y el ego, trabajarlo. No destruirlo, porque tienes que tener un ego, pero conocerlo y trabajarlo, ¿no? No dejar que el ego tenga el control en el fondo. Y de hecho, fíjate, mi padre era comunista, mi abuelo comunista, mi abuelo Héctor Orrego Puelma, casado con la señora Marta Mate Larraín, con los cuales yo estoy peleando ahora por el proyecto en la Patagonia, y mi abuelo se hace comunista, hombre. Mi abuelo es de la cepa de Isla Negra, donde un día estaban escuchando en la noche todos juntos, los Bulne y los Len y los Orrego y Pablo Neruda. Una noche escuchaban una ópera de Wagner y la otra noche escuchaban un discurso de Fidel Castro, ¿me entiendes? Y la otra noche jugábamos, we played, you know, like living room games, you know, o sea, pero un día era Wagner y un día era Fidel Castro. Entonces mi abuelo se hace comunista, imagínate. Mi padre comunista, mi madre socialista, mi tío era el secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano Orrego, que fue sindicado punto menos que como el culpable del golpe militar, porque representaba el ala más radical, más extremista y de hecho, de mi punto de vista, más lúcida de toda la Unidad Popular. Los que really saw it coming, se dieron cuenta de que venía un golpe, eran los que estaban en el ala más radical de esto. Porque los otros estaban, incluyendo Allende, estaban mucho más sumidos en el fondo en la administración del poder y they didn't see it coming, no se dieron cuenta de lo que venía, lo cual yo encuentro que es una irresponsabilidad, ¿no? Pero en fin, el golpe militar fue el fin del mundo, man. Was the end of the world, o sea, la destrucción de toda tu red social, ¿no? Porque acuérdate además que muchos elementos, mi familia toda de izquierda, con problemas gravísimos. Yo tuve que asilar a un tío mío, que lo salvamos primero porque le habían hecho un fusilamiento simulado, un tío directo, padre de Felipe que vive allá al otro lado, Felipe Orrego, y lo asilamos en nuestra comunidad hippie, en Peñalolén, la segunda comunidad, la Manchufela. Mi madre se salvó por milagro, porque quedó atrapada en una industria, Carosi, y llegaron los boinas negras, matando personas delante de ella. Mi madre quedó traumada para siempre, en realidad. Y se salvó porque un militar empezó de repente a arriar a un grupo de mujeres hacia un lado, y en un momento de descuido abrió una puerta trasera y dejó que salieran 15 mujeres. Y si no, mi madre la habrían matado porque era la secretaria de Carlos Altamirano, de mi tío, el secretario general del Partido Socialista. Víctor Jara era íntimo amigo nuestro, íntimo. Realmente teníamos una relación muy especial con Víctor. Él fue el que nos defendió frente a la jerarquía comunista, porque él era comunista. Y cuando nosotros grabamos con Eduardo y Julio y Sergio y Juan el primer disco, ¿no? Los Momentos, el primer long play, la gente que nos había abierto las puertas para grabar el disco, que era la Discoteca del Cantar Popular, DICAP, de las Juventudes Comunistas. Mira qué curioso todo el enredo, ¿no? Pero fueron los únicos que se atrevieron a grabar esta música totalmente atípica que estaban haciendo los Blobs. Nosotros quebrábamos todos los esquemas. Nadie entendía qué es lo que era esta música. Era una música totalmente rara para ese momento, ¿no? Bueno, y entonces empezaron a cuestionar nuestras letras, incluyendo los momentos, de que era, como te digo, que promovía valores burgueses y bla, bla, bla. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. O sea, Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes. un poema
que habla sobre la alienación, la soledad, esta sociedad que te encadena, que te amarra. Una letra maravillosa, ¿no? Y empezaron a decir que no, que teníamos que cambiar las letras, que eran antirrevolucionarias, qué sé yo. Y Víctor entró en la discusión. Nosotros estábamos ahí en DICAP y Víctor dijo, please, salgan para afuera un ratito a nosotros. I'm going to talk to these guys. Yo voy a hablar con esta gente. Se cerró la puerta y... Ok, chiquillos. Everything is alright. No hay ni un problema. Las letras están perfectas, ¿no? Y nunca más nos molestaron, ¿no? Bueno, y después, mira el efecto del golpe sobre nosotros. Nos quemaron los 3 masters. Nos destruyeron. I don't know if they burned it or melt them or whatever. Pero desaparecieron los masters de nuestros 3 long plays. Entonces, si tú me preguntas cómo nos afectó el golpe, fue really like the end of the world. Y mucho más que eso. Yo tengo una canción que se llama Carmen Bueno, dedicada a una amiga que fue asesinada por los militares, ella y su pololo. Y al fin, yo cuando compuse esa canción por muchos años no la podía cantar. I could not sing it, porque pesaba y... Ahora ya puedo cantarla, pero igual me cuesta, ¿no? Asesinada, pero vilmente, o sea. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. O sea, hubieron muchos muertos en mi entorno, no tanto amigos directos como amigos de mi papá, amigos de mi mamá, amigos de amigos. Many people disappeared or, murdered, mucha gente. Y nos quedamos sin trabajo, no podíamos tocar en ninguna parte, nos destruyeron los 3 long plays, ¿no? Apocalipsis, muy fuerte. Yo que no quería volver, de hecho me fui de Chile, en el 74, a Canadá, y yo no quería volver nunca más. Nunca más. Volví por una historia sentimental con mi primera esposa, se volví el 77, muy poco después. Porque esta chica que conocí se quería volver a Chile, toda una historia, siguiéndola a ella aquí. La mamá de ellos. De Huamán, Chagual, allá, al otro lado del río. Hippies, no, evolucionados. Mira, nosotros, como te decía, hicimos una síntesis, un sincretismo muy curioso que fue parte del sello de los Blobs. Ya voy a llegar a Piedra Roja, ¿no? Pero que era esto de mezclar raíces y mezclar instrumentos, que no se había hecho nunca en Chile. Esto de mezclar instrumentos electrónicos con instrumentos acústicos. Y nosotros éramos seguidores del folclore, Violeta Parra, ídolo, Víctor, ¿verdad? Del rock, nos fascinaba el rock, y de la música clásica. Eduardo y Julio, de hecho, estudiaban guitarra clásica, o sea, y yo también estuve en el conservatorio. Bueno, y tocábamos en todas partes. Por eso te digo, rompíamos el esquema de la gente de derecha y de izquierda que nos criticaba, porque nosotros tocábamos en el Marconi, en un teatro, o tocábamos en una población encantados. We didn't care. Tocábamos a donde nos pidieran, ¿no? Si nosotros nos contrataban, y de hecho
no era comercial la operación, no cobrábamos mucho ni nada, aunque vivíamos de la música. Y claro, nos llegó esta llamada, te fijas, en este pic del movimiento hippie chileno, que es bastante peculiar realmente, y nos invitaron a tocar finalmente en el recital de Piedra Roja. Y era un momento bien especial de los Blobs. Yo te diría que estábamos trabajando hacia nuestro segundo long play, ¿no? Nuestro segundo disco, que fue el periodo más sofisticado, más... ensayábamos 10 horas diarias, like Monday to Saturday, 10 horas diarias. Y entre medio, entrelazado, te decía yo, con disciplinas físicas y mentales de la Arica muy potentes. Mucha gimnasia, ejercicios físicos, ejercicios mentales, visualizaciones, meditaciones de horas, ejercicios muy duros también, como que te probaban la paciencia. Y eso mezclado con nuestra disciplina musical, que era como, entre comillas, pero ir a la oficina, 9 to 10, to 8, porque nos gustaba tanto que no era 9 to 6, era 9 to 10, bueno, o to 11, o to whatever, right? Y nos invitan en ese momento que estábamos haciendo una música muy fina, de mucho detalle, de notitas muy finas, realmente. Se podría decir que, como te digo, rock, pero un rock bien peculiar, que no sé con qué podría compararlo. De hecho, en Chile decían que tocábamos folclore urbano. Y llegamos a Piedra Roja, era muy precario todo el setup, era un camión, la parte de atrás de un camión donde estaba puesto el escenario. No había ninguna separación entre los músicos y el público. Y estábamos, como te digo, en este pic que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La guerra de Vietnam, procesos del mundo, los hippies, te fijas, combatiendo una guerra, los hippies de verdad, de Estados Unidos, enfrentándose a una guerra y todo. En un momento los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, un fermento planetario, cultural, el oeste juntándose con el este, ¿no? Alan Watts, una cuestión filosófica muy fuerte. Fíjate que en Chile surgieron durante la Unidad Popular 2 grupos heavy de desarrollo espiritual, Silo y el Arica. Guay, justo durante los años de la Unidad Popular. Y todo eso culmina en el golpe, y de hecho el Arica para nosotros murió con el golpe. Bueno, y llegamos entonces a Piedra Roja y la verdad es que el público estaba en una mezcla muy rara, porque toda la Reina en esa época estaba llena de poblaciones, ¿no? Que no es los dominicos, pero la Reina está al lado, ¿no? Todo lleno de poblaciones muy populares, muy pobres. El público primero era muy heterogéneo, había mucha clase alta, niñitos bien, como te digo, los barrios altos, pero con una mezcla muy curiosa de gente, de muchachos y de poblaciones. Lo que aquí en Chile se llama lumpen, el lumpen, y que la gente piensa que es como una especie de producto natural de las sociedades, o sea, que no tiene una causa social y cultural, sino que es como un fermento que produce la sociedad. O sea, siempre hay lumpen y siempre va a haber una cosa muy rara, en Chile por lo menos. Bueno, y llegamos a este lugar y la verdad es que había de mi punto de vista, lo que yo recuerdo, un frenzy, o sea, un frenesí de consumo de drogas bien peculiares, porque en esa época mucha gente se puso a tomar Romilar, que era un remedio para la tos, que tenía mucha codeína, o incluso otro remedio que se llama Metergin, que es un vasoconstrictor que le dan a las mujeres después del parto para expulsar, te fijas, todos los restos de placenta y qué sé yo, y que tiene LSD, o sea, tiene ácido lisérgico, no dietilamida del ácido lisérgico, no LSD en realidad, sino ácido lisérgico. Y para tú tener un leve high, tenías que tomarte un frasco entero y tenías un riesgo de que se te pudrieran las puntas de los dedos, ponte tú, por este exceso de vasoconstricción, podía tener consecuencias. Bueno, Romilar, Metergin, vino tinto, marihuana y whatever else. También el famoso Desbutal, que era una metanfetamina que vendían un remedio, un laboratorio norteamericano, que era supuestamente para bajar de peso, pero era una pildorita que tú podías separar el Valium de la metanfetamina, porque le ponían Valium para que la gente no se acelerara tanto, pero estaba hecha de tal manera que se llamaba la rubia de los ojos azules, porque la píldora era mitad amarilla y mitad celeste, y tú metías una cortapluma, clic, y muy apropiadamente se separaban las dos mitades
y la gente se tomaba la mitad amarilla, que era la metanfetamina de laboratorio, pura. Así que el público estaba en un estado. Nosotros éramos, fíjate, teníamos esta disciplina tremenda del Arica, de verdad. Teníamos un tabú absoluto con el alcohol y todo lo que fueran drogas duras, pero absoluto. O sea, era un código total y absolutamente aceptado, porque si no, estaba fuera de la tribu, you were out. La verdad es que lo que yo recuerdo es un anti-Woodstock, ¿te fijas? O sea, estaba muy poco armonioso el ambiente, muy turbulento. De hecho, hubieron violaciones esa noche, a varias muchachas fueron violadas, ¿te fijas? Y nosotros como Blobs que estábamos en este trabajo, de verdad, muy en serio, meditando mucho, qué sé yo, vimos el ambiente, ayudamos en lo que pudimos, desintoxicamos a un muchacho, o sea, tratamos de ayudarlo a desintoxicarlo, metiéndole helado de crema, porque estaba con convulsiones, por una intoxicación con no sé qué, ¿no? Y nos huimos del lugar. O sea, tocamos un ratito, este público se veía como una especie de, no quiero decir un lobo, porque admiro mucho los lobos, pero como un animal salvaje, peligroso, ¿no? Se oían gritos y caían cosas y no sé qué. Cortamos nuestra actuación, recogimos nuestros equipos y nos fuimos. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención de que hay gente que ha idealizado Piedra Roja, como el Woodstock chileno, y la verdad es que la gracia de Woodstock fue que habían 400.000 personas con mucha droga blanda, eso sí, and nobody got hurt, nadie salió herido, ¿te fijas? Y esa es la gracia de Woodstock, una inmensa cantidad de gente, 3 días y llovió y todo, y no hubieron problemas, o sea, hubieron intoxicaciones, cosas así, pero nadie salió herido. Estoy aquí, era lo contrario, se veía, había un potencial, tú podías sentir en que en cualquier momento iba a pasar algo malo, ¿no? Y salimos arrancando, literalmente, huimos del lugar, ¿no? Y además que cortaban la luz con un hacha y toda una historia, la electricidad, ¿no? Entonces ese es mi comentario, pero yo te decía, yo te hablaba de los verdaderos hippies. O sea, en nuestros países de repente importamos cosas, pero importamos la apariencia, importamos lo externo, esto el pelo largo, fumarse un joint, lo que sea, pero no el ethos, no la ética. O sea, el hippie norteamericano, yo me fui del colegio, salí en 1966 y mi madre, Carmen Silva, pintora, y mi stepfather, Tomás Daskan McKinney, fueron contratados para hacer clases de pintura y dibujo en el City College de New York. Así que yo estaba, el año 67, en Manhattan, en el East Village, en la calle 10, entre la A y la B, frente a Tompkins Square. O sea, en el hub, el nodo de toda la explosión del hippismo y también los Panteras Negras, la guerra de Vietnam. Jim Morrison cantó The End en el Café Wha a 15 cuadras de donde nosotros vivíamos, ¿no? Y que los echaron, ¿te acuerdas? Un escándalo, ¿no? Y eso para nosotros es algo muy importante, de hecho, porque yo me compré mi bajo en ese momento, trabajé en una florería repartiendo flores por Manhattan a pie, Caronia and Corliss Flowers, y junté platita y me compré mi primer bajo, un Hackstrom, que era como un bajo de señorita, porque tenía un mango muy finito, pero que te permitía ser muy rápido, muy guitarrístico en tu tocada de bajo. Y compré también una guitarra eléctrica, pero más que nada, de hecho empecé a estudiar, empecé a aprender los bajos de muchas canciones de los Doors, de los Beatles, ahí en Nueva York sentado al lado del tocadisco con mi bajo. Pero además me traje, Gary, todos los discos que te puedes imaginar. O sea, todo, Cream, todo, bueno, los Beatles, todo lo que... Cuando yo estaba en Manhattan, en ese momento, salió Sgt. Pepper's y Between the Buttons. De hecho, a mí me asaltaron a una cuadra de mi casa unos niñitos puertorriqueños de este porte, de 15 años, y yo venía de vuelta de una clase de guitarra con un hippie norteamericano, muy buen guitarrista, y yo venía cantando I'm fixing a hole where the rain gets in, un cuchillo por cada lado de mis costillas. I will never forget that. Venía cantando en mi cabeza, repasando una canción de los Beatles, y me asaltaron. Entonces yo volví con todos los discos, te fijas, que nos sirvieron como insumo para la beta rock and rollera de los Blobs. Y Eduardo por su lado también, porque Eduardo llevaba ya
muchos años, sobre todo estudiando la escuela de Eric Clapton, y Julio Villalobos era más bien escuela Rolling Stones, Beatles, el Julio. Y Julio, cuando nosotros lo conocimos, tocaba a los Beatles y a los Rolling Stones y cantaba las canciones y tú escuchabas, no sé cómo, la melodía, la armonía y el bajo en su playing, y además cantaba las canciones en inglés y no sabía inglés. Se las aprendía onomatopéyicamente, por el sonido. Y cantaba en inglés y nobody could tell, que no hablaba inglés. No tenía idea de lo que estaba cantando. Julio era un caso. Así que para mí no es un buen recuerdo. Lo que sí es que yo creo que es un hito de estas cosas, de esto que estaba ocurriendo en Chile. Este fermento, esta brewing, ¿no? Que estaba ocurriendo en Chile, que desemboca finalmente, curiosamente, con un golpe militar de lo más brutal que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Pero te hago de nuevo notar que es raro que haya un proceso de una revolución en libertad marxista con Salvador Allende, dos grupos de desarrollo espiritual que surgen en el mismo tiempo y que todo esto termine con un golpe militar, ¿no? O sea, con un rompimiento de mundo, porque fue un rompimiento de mundo, ¿no? El golpe militar chileno sigue teniendo a Chile todavía absolutamente marcado, porque además tú sabes que con la ayuda de la CIA y de Milton Friedman de la Universidad de Chicago, nos dieron vuelta a Chile así. Y crearon un sistema constitucional, legal, todas las leyes chilenas para permitir la libertad absoluta de las corporaciones, o sea, un sistema ultra neoliberal o ultra neoconservative, you would say in the US, ¿no? Así que es un momento de cambio para este país salvaje. Todos aman el sistema económico, a pesar de que Chile, no sé si viste, te tocó a ti la publicación de la encuesta CACEN. Y está cada vez, la pirámide chilena socioeconómica es así. It's a world pattern, pero en Chile es agudísimo, en que 20% de la población, los más ricos, están percibiendo cerca del 60% del GDP del país. Bueno. Y el 10% más pobre, fracciones de 1%. Y el 20% más pobre, 3% más o menos del PIB, del Producto Interno Bruto de Chile. Y ese es un producto matemático, inevitable, del modelo que nos instalaron durante la dictadura. Milton Friedman, Chicago University, con especialistas de la CIA asesorando. Claro, el gran Nobel Prize winner. Sí, tal cual. Y Kissinger también. Bueno, también tiene el Nobel Prize of Peace. Sí, por sus negociaciones con China. Muy irónico, Sí. muy irónico. Porque Ya te fuiste, quizás también te irás recorriendo esas playas, buscando sin cesar, y de tanto ir hurgando, corazón florecerá. Si para ti ese día llega, será nuestra felicidad. Yo vengo aquí a cantar el volar de las palomas que vuelan ciegamente para un día anidar, que vuelan ciegamente para un día anidar. Nuestras manos enredamos, rezamos sobre un colchón, jugando con nuestras risas y llorando también. Y vamos así luchando, a veces sin saber en qué acantilado profundo habremos de descender. Yo vengo aquí a cantar la ceguera de mi ser, que es una ceguera tan grande que ni la luz me